La salud mental es cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos e interactuamos con el mundo. Es esta la que nos construye como personas, como individuos y como sociedad. Yo soy Sofía Ruiz y Sabe Bien Estar Bien es un espacio seguro que busca poner en la mesa y en boca de todos la salud mental. Queremos ayudar a que cada vez más personas se sientan cómodas todos los días. Hola, mi Sabe Bien Estar Bienes. Pues hoy estamos de regreso con un capítulo, con una dinámica nueva que se les ocurrió a mi fabuloso equipo, que la neta me trae un poco nerviosa, pero pues ni paper. Como todo el mes estamos hablando o hemos estado hablando del amor propio, hoy con mi Sol querida de este equipo de Sabe Bien Estar Bien, vamos a hacer una dinámica de preguntas sorpresas. Ojo, no tengo ni idea qué me va a preguntar Sol, a lo mejor me agarra en curva, sobre el amor propio, mitos, verdad o falso. Vamos a ver qué me avienta, qué estrés. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Emocionada ahora estar del otro lado. De la cámara. Sí. Ok, entonces, Empezamos. Bueno, vivimos en una sociedad rodeada y bombardeada de mucha información por todos lados, por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y demás plataformas sobre qué es el amor propio, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí el amor propio es despertar en las mañanas y agradecer poder mirarme al espejo y aceptarme, aceptar mi cuerpo, mi fisionomía, es tener una buena relación con la comida, tomar terapia, hacer ejercicio e incluso no hacer ejercicio, o sea, escuchar a mi cuerpo y decir, ¿sabes qué? Hoy no, estamos cansados. Eso para mí es amor propio, pero tú dime, ¿qué es el amor propio? Bueno, pues es que hay de dos. O te la contesto a qué es el amor propio para mí o qué es el amor propio en el término, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición del amor propio, ¿no? Y resulta un poco complicado cuando hablamos de la definición del amor propio porque se habla del amor propio, desde perspectivas filosóficas. Nietzsche se ha aventado unos discursos, se aventó, ya está muy muerto. Y desde la psicología, ¿no? O sea, un poco el amor propio se vuelve el término autoestima, ¿no? Pero ¿cómo se genera la autoestima? Siempre es la pregunta, ¿no? Entonces yo creo que en vez de volverme aquí la psicoanalista técnica y decirles cuál es la definición, les voy a hablar un poco más desde mi perspectiva, ¿no? Y creo que para mí, yo no entendí lo que era el amor propio hasta los 30 años. Tengo 32, me tardé 30 años. ¿Y por qué? Porque creo que el amor propio parte desde un entendimiento de entender que eres digna de amor y de ser amada. Y si eso no se entiende desde una manera profunda, desde, o sea, la cora, nunca vas a poder desarrollar un amor propio. Te va a ser imposible poder cuidar de ti, de los demás, porque pues tú no crees que eres digna de ser amada. Tú no crees que eres digna de amor. Y a mí todo cambió en un momento cuando a mí me hizo el shift de entender que al nacer, yo como ser humano tengo ese derecho innato de ser amada y de amar. Y hasta el momento en que yo realmente conecté las palabras con mi corazón a entender que eso era el amor propio, yo no pude desarrollarlo de ninguna manera. O sea, no podía. Todas mis conductas eran autodestructivas. Yo, o sea, sigo fumando, pero fumaba mucho más. Me metía unas pedas astrales. Toda mi conducta era hacia destruir y no construir. Y en el momento que dije, güey, sí vales la pena tú, y empecé a construir, a hacer ejercicio, cuidar mi alimentación, es como cuando empiezo a entender este concepto que es el amor propio, que realmente es esta autoestima, ¿no? Es esto de como poder entender que no importa lo que digan los demás, realmente la validación no puede estar volcado en el exterior. Tiene que venir de adentro. Sí. Y si no,
no hay amor propio. Entonces, esa es mi definición, pero pues no sé si contesté bien la pregunta. Y está perfecto, muchas gracias. Y hablando de esto, como que cuando empiezas a amarte, empiezas a poner límites. Y hay mucha gente a la que cuando empiezas a poner límites no le gusta. Claro. Y te empiezan a llamar egoísta o narcisista. O sea, para mí esos dos términos van de la mano porque ambos hay una falta de empatía y de consideración hacia la otra persona. Entonces, ¿cómo podemos construir el amor propio sin llegar a que nos pongan esa etiqueta de que, ay, eres egoísta, eres narcisista? Ok, y mira, y Freddy se decidió subir aquí. A ver, chiquito, siéntate. Que creo que parte de tu pregunta, ¿no? Es como que entender que tenemos que separar lo que es el amor propio del egoísmo. Y creo que como sociedad malentendemos muchas veces el cuidarnos, el ponernos primero, ¿no? El poner límites como egoísta. No es como tú estás pensando en ti. O sea, como, y especialmente lo he visto como que siento que en la cultura latina más, como que hay esta cosa del egoísmo que se une un poquito al catolicismo tan arraigado que tenemos en este país. Entonces es culpa, ¿no? Tú no puedes ir primero los demás. Pero es que creo que es un error enorme, porque si siempre estamos poniendo a los demás primero, nos olvidamos de nosotros. Y realmente entonces, ¿cómo cuidas de enfrente si tú no te estás poniendo primero? Entonces, a mí se me hace que el amor propio, de hecho, es un acto bastante radical. Es decir, güey, ¿sabes qué? No a la conducta de la sociedad, que es, si me dan un cumplido y digo, ay, gracias, ¿sabes? Si tú me dices, ay, te ves chula de preciosa. Y yo, a huevo que sí me veo chula de preciosa. Es como, qué egoísta esta vieja. No, güey. O sea, sí, me veo chula de preciosa. Y luego, y es como en poner estos límites, creo que es una de las cosas que cuesta mucho trabajo, porque como que sentimos que, por ejemplo, si nos llevamos difícil con nuestras mamás, ¿no? Y si ponemos como límites de decir, ma, ¿sabes qué? En vez de que me marques 2 veces al día, porque me resulta como mucha contención o como que ya no sé qué decirte, y yo le digo, ¿sabes qué? Mejor una vez cada 2 días, es como esta, híjole, entonces no estás respetando a tu mamá, no le estás dando gusto a tu mamá, eres una egoísta, cuando no, porque cuando no respetamos nuestros propios límites, resulta que la relación se vuelve muy tóxica, porque cada vez que yo levante el teléfono a hablar con mi mamá cuando yo no quiero y porque no le puse el límite, probablemente le voy a contestar mal, le voy a decir algo que no quiero. Entonces realmente es entender poner límites desde el amor, desde esto es lo que necesito yo para estar para ti, persona de enfrente, de la mejor manera posible. Y ese es el poner un límite desde el amor. Qué bonito. Otro de los mitos que se menciona en esto del amor propio es que el amor propio es muy fácil. Yo al principio de esta conversación que tuvimos decía que mi significado de amor propio es poderme mirar al espejo y aceptarme. Pero a veces te despiertas y no te aceptas. O sea, te ves al espejo y no aceptas y te hablas feo y no eres tu mejor amiga, eres tu peor enemiga y desde que empieza el día te pones el pie tú solita, ¿no? Uh-huh. No sabes decir que no a la gente, no sabes hacerle caso, o sea, no le haces caso a tu cuerpo y demás. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo identificamos estas señales de falta de amor propio en el día a día? Me encanta la pregunta porque creo que para empezar es clave estipular que el amor propio no es de que una vez que ya lo sientas ya está forever, ¿sabes? O que una vez que ya estoy feliz todos los pinches días de mi vida. No es lineal. Y creo que muchas veces en redes sociales se alimenta esta idea de amor propio que un poco se liga con el positivismo tóxico, en donde creemos que el amor propio es todos los pinches días me voy a sentir una perra empoderada enfrente del pinche espejo. Y soy la Rosalía todos los días. Clara que no. O sea, es que
el amor propio es algo igual que cualquier emoción que sentimos o cualquier cosa en la vida, nada es estático. Todo cambia, todo fluye. Es esta cosa que me acuerdo cuando vino Anaí a platicar de este proyecto por la primera vez. Anaí es parte del equipo Banda Sabe Bien Estar Bien, que hablábamos mucho de, para mí la salud mental es esta especie de caos controlado, como que no es estático, igual es el amor propio, ¿no? Y entonces van a haber días que te vas a despertar, igual como yo en la mañana me desperté y fue como un, ay, güey, te ves como hinchada, como que no me estoy gustando mucho en el espejo. Cuando ayer dije, ay, güey, eres una perra. Bueno, ni modo, ¿sabes? Y esto también de poner límites. Creo que el amor propio también mucho es disculparte, ¿sí? Entonces, si tú partes de una idea de que todos los días me voy a ver como una perra empoderada en el espejo y ese es el amor propio, el día que no, te vas a sentir mal y te vas a castigar por no sentirlo. Y entonces va a entrar un ciclo de ansiedad y de como de bajón de decir, puta madre, ya lo perdí. Y ahora qué chinga. No, también se vale un día no sentirte bien. Y también se vale un día no poner los límites bien y no poder decir no. Porque también somos humanos. Y entonces cuando nos sentimos mal o bajoneados o no hay amor propio ese día, si alguien nos dice de salir a algo, pero realmente no queremos, y ese día no pusimos el límite sano, a ver, también ténganse un poquito de compasión. Son humanos y necesitan alimentarse de los demás también. Entonces, siento que es eso, es como entender que no es una cosa estática y que también el amor propio, o sea, sí tiene muchos aspectos, ¿no?, de la aceptación física, pero también son muchos otros puntos, ¿no? Entonces, si a lo mejor un día en el aspecto físico no te sientes tan perra empoderada, Rosalía, hay otras partes, como ese día a lo mejor te sientes particularmente empática. La empatía es una parte clave del amor propio. Eso significa que tú tienes suficiente como aceptación de ti misma y entender quién eres como para poder empatizar con el del frente, ¿sabes? Entonces, si tú no tuvieras amor propio, no hay forma que tienes empatía. Entonces, también es ver los diferentes puntos que constituyen el amor propio y no se castiguen. O sea, no todos los días nos vamos a amar, no todos los días vamos a amar nuestras estrías, no todos los días vamos a amar el que seamos bipolar y tenemos... No, pero es entender que nos aceptamos con lo bueno, lo malo, lo regular y adelante. Hay algo muy... O sea, con esto que estabas mencionando, que yo tengo mucho en la cabeza sobre que me decían, el amor propio no es un destino. O sea, es el camino mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, porque van a haber, como dices, van a haber días en los que te sientas bien y semanas en las que te sientas fatal y momentos muy pequeñitos en los que te sientas bien. Entonces, el amor propio es un trabajo constante, ¿no? Exacto. Entonces, ¿tú qué recomendaciones nos podrías dar como para regar esa plantita de amor propio todos los días o la mayoría de los días o los poquitos días? Ay, ¿cómo? Pues yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que no hay en lo mismo que el amor propio no es estático, tampoco hay una receta uniforme para todos o todes, porque pues todos somos diferentes, todos necesitamos diferentes cosas. Entonces, más bien yo creo que, desde mi consejo, a mí el hacer algo todos los días donde yo sienta que construyo, eso para mí es sumamente importante. Porque para mí un síntoma de no tener amor propio era destruir. Entonces es como topar, que es como tu talón de Aquiles, ¿sí me explico? Uh-huh. Si para ti el amor propio tiene que ver más con el aspecto físico o tu alimentación, bueno, ok, ese es tu talón de Aquiles, ¿no? Porque yo te conozco, la empatía nunca se te va, eres la persona más empática que conozco, ¿no? Entonces es topar qué punto del amor propio es en donde como que te cala y como que intentar todos los días hacer algo para que eso no pase, ¿no? Para mí el otro día, por ejemplo,
yo sé que soy bipolar y también tengo muchas conductas border, que cuando me entra ansiedad, me entra miedo, la voy a cagar y empiezo a sentir el miedo al abandono, me van a abandonar, empiezo a sentir mucha ansiedad, mucha energía impulsiva, que normalmente yo usaba para chingarme una botella de vino, irme a tatuar cosas que además ni me gustaban y hacer, o sea, cosas que ni eran destructivas realmente. Uh-huh. Entonces el otro día, fue el jueves me parece, dije, puta, toda esta energía, este miedo de que ahorita voy a dejar a Jaime, nunca lo he dejado, oh my God, me va a dejar, todo fue como que voy a construir en vez de destruir. Me fui a Xochimilco, compré 17,000 plantas, que a lo mejor, ok, no está tan chido como gastar tanto en plantas, pero simbólicamente la planta es construir. Estoy dándole a mi hogar, al hogar de Jaime, algo que va a dar vida versus algo que lo va a quitar, versus algo que me va a dañar a mí y al final la relación. Entonces creo que es muy de un trabajo de introspección, de topar tú cómo topas el amor propio y ver cuál es la que más te cuesta. Y hacer algo todos los días en donde tú digas, bueno, a lo mejor hoy no me sentía muy bien en el espejo, pero a lo mejor me puse eyeliner azul, que nunca me había atrevido a ponerme eyeliner azul y me veo padrota. Y ya con eso. ¿Sabes? Padrota. No sé, ese es mi consejo. Ahorita que estabas hablando sobre construir este hogar con Jaime, a mí me encantan mucho las películas románticas y me gusta mucho escuchar cómo es que la gente se conoció, o sea, cómo las parejas se conocieron y cómo es que llegaron a decidir, o sea, de qué manera decidiste o te diste cuenta que querías estar con esa persona toda tu vida, ¿no? Pero siento que también para que pase eso tienes que tener una relación sana. Y para tener una relación sana tienes que tener amor propio. Y para tener amor propio tienes que poner límites. Porque a veces solemos ceder a casi todo por querer quedarnos en una relación que no nos está haciendo bien, ¿no? Entonces empezamos a ser parte de una relación tóxica porque no hemos aprendido a decirle a la otra persona cuál es nuestra necesidad y a poner nuestros límites. Entonces aquí, ¿cómo podemos construir este amor propio dentro, o sea, volcándolo más hacia estas relaciones interpersonales o de pareja? Creo que, o sea, importante, ¿no? O sea, si hablamos de como puntos de amor propio, ¿no? De una como indicador de alguien que tiene un amor propio chido, una autoestima chida, es alguien que puede mantener relaciones sanas interpersonales. ¿Por qué? Porque si me pongo yo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo no pude tener amor propio o no entendía el concepto hasta que me dediqué a sanar las heridas, las cosas, los talones de Aquiles al cual me refiero, ¿no? Y entonces yo me encontraba siempre, nunca estaba soltera, siempre soltaba de una relación a otra, tras. ¿Por qué? Porque era mucho más grande mi miedo a ser abandonada que el cuidarme. Entonces yo me volcaba en relaciones jurando que pues si tenía una relación, pues ese miedo al abandono estaba más o menos apaciguado. Pero ¿qué pasaba? Me volcaba tanto en las relaciones y era un apego tóxico, era un apego de, verga, si te mueves 1 centímetro, güey, algo va a pasar, que todos me dejaban. Es más, es curioso, siendo bisexual, todas me dejaban y yo dejaba a todos los hombres. Era un apego muy insano. Para mí era comprobar el punto de que los hombres son unos hijos de su reverenda madre por traumas pasados. Entonces, yo los abandonaba. Pero con mujeres, ellas me abandonaban porque yo me volvía como, no podía estar sin ellas. Entonces, es como construir una... Hasta que yo dije, a ver, güey, tienes que dejar de intentar comprobar además que todo mundo te va a abandonar. Porque deja tú, a lo mejor yo tenía el miedo al abandono y luego provocaba con mis tendencias destructivas
que a huevo te vas a ir. Entonces me ponía unas pedotas, hacía cosas súper destructivas. A ver, vete, comprueba mi punto que todo el mundo me va a abandonar. Pues, ¿cómo chingados ibas a hacer una relación sana así? Pues no. Sí. Y Jaime te dirá que al principio lo intenté varias veces, comprobar el punto que tú también me ibas a dejar. Aquí la diferencia fue que yo ya estaba en otro lugar de sanación, Jaime también, que también tenía tendencias destructivas, y aquí se comunicaba y se hablaba. Y él me decía, güey, no te voy a abandonar por más pendejadas que intentes. Pues, ¿y entonces cómo le hago? Te tienes que encarar, te tienes que ver a ti misma y decir, güey, ¿qué pedo contigo? ¿Por qué quieres estar sola? Cuando dices que no, para comprobar un punto chaqueto que todo el mundo te va a abandonar, güey, ya suéltalo. Y al soltarlo, he aquí 2 años después y ya me voy a casar. Y de todas formas, me entra ese hormigueo de, puta, ¿y qué tal si mañana que me voy de viaje decide que ya no quiere estar conmigo y lo voy a dejar y no estoy? Y es eso, es forzarte, ¿no? A decir, güey, no te va a dejar. No compruebes que te va a dejar. Te amas lo suficiente. Él te ama lo suficiente para que te puedas separar, regresar y todo va a estar bien. Nadie se va a ir. Entonces, la respuesta. Dios. Bien dicen que las experiencias que tenemos desde chiquititos, desde que nacemos, marcan el desarrollo de la personalidad y la salud emocional de las personas, ¿no? O sea, desde chiquitos nos enseñan a cómo relacionarnos con otros, a cómo nos estamos viendo a nosotros. Fomentan nuestra autoestima, pero también dañan nuestra autoestima con ciertas cosas. Entonces, no quiero ahondar mucho en este tema porque... Pero, ¿de qué manera influyen todas estas experiencias del pasado? Y no solo hablo de cuando eras chiquita, sino, como dices hace ratito, con estas relaciones anteriores, ¿cómo influye en la capacidad de una persona para poder amarse? Mucho. No me encanta decir mucho porque es como un poco, suena como un poco una condena, ¿no? Como decir, híjole, pues si ya fue en el pasado, pues ahora lo cargas. Pero sí hay manera de reconstruir esta noción. Pero a tu pregunta inicial sí influye mucho. O sea, una cosa es, a ver, primero que nada, cuando somos niños, a mí me gusta decir, ¿no? Temperamento más carácter es igual a personalidad. Nosotros nacemos con un temperamento innato. Es decir, Sol nació y ella es una persona que ese temperamento necesita mucho afecto. Ponte, ¿no? Más carácter. Carácter es lo que vas viviendo en tu niñez. Esas dos conforman a más grande, ya pues Sol tiene su personalidad. Pero entonces ahí está justo el meollo. Entonces vamos a suponer tu mamá es una excelente madre, ¿no? No tiene que ver de echar culpas, esa es la diferencia, no vamos a echar culpas. Pero a lo mejor tu madre no supo que tu temperamento inicial era mucho de, o sea, necesitabas mucho más afecto de lo normal, ¿no? Entonces yo lo veo así como, o sea, somos humanos, nos vamos, o sea, como que hay como placas tectónicas, ¿no? Y conforme la vida se va moviendo, tenemos lo que se llama una falla básica, ¿no? Entonces vamos a asumir que Sol un día está en la escuela y mamá llegó 5 minutos tarde. 5. No es gran cosa, pero con el temperamento que tiene Sol, eso hace una grieta. Es como, puta, ahí sí ya hay una falla, como una falla de placa tectónica. Y vas creciendo y esas cositas a lo mejor a ti te afectan más que a los demás. Entonces tú vas creciendo sobre una falla básica, sobre microtraumas, que a lo mejor tu madre no sabía quién eras, realmente qué necesitabas, ¿no? Y a ti te fue causando estos microtraumas. No hizo nada grave, nada más que pues, no dio lo que Sol por temperamento necesitaba.
súmalo a tu carácter, ¿no? Lo que vas viviendo, los ejemplos que ves, como dices tú, que ves en tu casa, cómo se relacionan tus padres, se aman, no se aman, cómo lo ves tú, hay gritos, no hay gritos, vas viviendo y se conforma la personalidad, ¿no? Entonces a lo mejor llegas a tus 20 años a terapia y dices, güey, es que no entiendo esto del amor propio, es que no lo entiendo y no sé por qué. No sé por qué no entiendo que debo de ser amada. Porque probablemente en tu infancia tú sentiste cosas que te hicieron sentir que no eras digna de ser amada. Y lo vas cargando. Y cosas pasan en tu vida que remueven esta falla básica, estas placas tectónicas sin que tú sepas. Es como tu trigger. Y te vas sintiendo así, ¿no? Y entonces resulta un poco complicoso es este proceso de sanación y de aceptación de lo que fue y como que perdonar, ¿no? Un poco que a lo mejor mamá y papá no fueron lo que necesitábamos, pero no necesariamente desde el punto de echarle la culpa, pero desde entender, ok, esto es lo que pasó, ok, ahora tengo 20 años, estoy en terapia, estoy topando, ¿no? Esta tristeza, este no entender que no sabía de dónde venía, ok, a lo mejor ya sé de dónde viene. Ahora soy adulta, cartas sobre la mesa, ahora sé qué hacer. Sí. ¿No? Es un poco así. Y sí, entonces, respondiendo a tu pregunta, claro que tiene que ver. Y claro que tiene que ver, ya más grande, otras vivencias que tienes. Claro, todo va influyendo. Pero todo también parte de esa niña, esa Sol bebé, ¿no? Que fue intentando, pataleando, viendo qué necesitaba ella y qué le pudieron dar y qué le faltó. Pues ya creo que esas son las preguntas. ¿Las respondí bien? Las respondiste muy bien. ¡Qué bueno! Sí. Okay, muchas bebé. Gracias. No, hombre, gracias a ti por ser parte. Pues bueno, banda, sabe bien. Espero que les haya gustado esta dinámica, porque si sí les gusta, lo vamos a repetir. A lo mejor sin Sol, porque la pobre en mi vida, o sea, no quería estar a cámara. La próxima vez va a ser Oscar. que no. Pero bueno, Sabe Bienestar Bien. Ya saben que aquí en Sabe Bienestar Bien estamos para apoyarles en todos sus propios caminos hacia la salud mental. Los queremos, las queremos. Síganos en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Y chao, chao.